Estaba haciendo un viaje por carretera a través del país para reunirme con mi familia y un par de amigos en la costa oeste. En el camino, reservé una cabaña para pasar solo una noche. El plan era estar allí unas 10 o 12 horas como mucho, cenar algo, ducharme, dormir y volver a la carretera en cuanto amaneciera. Cuando llegué, llevaba ya 9 horas conduciendo y estaba agotado. La cabaña, sin embargo, estaba mucho más aislada de lo que me había imaginado. Quizá era por la hora, por la oscuridad y por el bosque que la rodeaba, pero la sensación de soledad era brutal. Nada que ver con lo que esperaba. Yo pensaba que sería parte de un pequeño complejo, una fila de cabañas que la gente alquilaba, algo con más luces y vida alrededor, pero no. Era solo esa cabaña perdida en medio de la nada. Aparqué sobre la grava frente a la entrada y me bajé del coche. Lo primero que me llamó la atención fue la puerta. No pegaba con el resto del lugar. No era un problema en sí, pero desentonaba tanto que me pareció una decisión extraña. La cabaña era completamente de madera, vieja, con ese aspecto de casa de campo abandonada, y en cambio la puerta era moderna, pesada, sólida, casi blindada. Una mancha nueva en un esqueleto viejo. Entré. Aquello era una única estancia en la que estaba todo amontonado. La cama, una pequeña cocina, un sofá y una televisión, encajados a la fuerza en un espacio reducido. Tenía un aire muy antiguo, como si nada hubiera cambiado ahí dentro en décadas. No perdí el tiempo. Preparé algo rápido para cenar, comí, me lavé y me metí en la cama. Estaba tan cansado que me quedé dormido casi al instante, pero creo que solo una hora después de haberme dormido me desperté de golpe. No por un ruido, sino por una sensación. Sé que suena raro, pero cuando abrí los ojos estaba invadido por una inquietud que no podía explicar. Me incorporé, contuve la respiración y escuché un momento para asegurarme de que no me había despertado algún sonido extraño, pero la cabaña estaba en un silencio absoluto. Aún así, algo no cuadraba. Me incliné hacia la ventana que tenía al lado de la cama y miré hacia afuera. No esperaba ver nada, pero en cuanto mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi algo moviéndose entre los árboles. Tardé unos segundos en distinguir qué era, pero por la forma en la que se desplazaba, por la silueta, supe que era una persona. ¿Qué demonios hacía alguien ahí fuera, a esas horas, en ese lugar? No exagero cuando digo que fuera, era negro absoluto. El bosque era denso y no entraba ni un rastro de luz de la luna o de las estrellas. Solo veía una figura oscura deslizándose entre los troncos y, poco a poco, perdiéndose. Pude seguirla con la mirada apenas 30 segundos antes de que desapareciera por completo entre las sombras. Me quedé pegado a la ventana un rato más, esperando a ver si volvía a aparecer. Pasaron 5 minutos en los que no vi nada, ni oí nada, y acabé volviendo a la cama. Me esperaba un día muy largo de conducción al día siguiente. Cerré los ojos e intenté relajarme, pero estuve allí tumbado al menos 40 minutos, con los párpados cerrados y sin conseguir dormirme, cuando escuché algo fuera de la cabaña. No hubo tiempo ni para procesar qué era aquel sonido antes de que empezaran a llamar a la puerta. Toda la cabaña era una sola habitación, así que la puerta quedaba literalmente a un par de metros de donde yo estaba. No había ningún otro sitio donde esconderse, ni otra salida por donde escapar. Salté de la cama con el corazón desbocado. Sentí cómo me zumbaba la cabeza del miedo. Creo que nunca en mi vida había estado tan asustado. Entonces se oyó la voz de un hombre al otro lado de la puerta. ¡Abre! ¡Abre la puerta ahora! Sé que estás ahí dentro. ¡Abre la puerta! Su voz era agresiva, cargada de rabia, casi como si estuviera conteniendo algo peor. Eso solo hizo que el terror me subiera todavía más por la garganta. No sabía si contestar, si quedarme callado, qué hacer. Era evidente que sabía que había alguien dentro. Mi coche aparcado justo delante lo delataba todo. Cogí el teléfono con las manos temblorosas y marqué el 911. Tardó un poco en conectar. Parecía que no tenía cobertura normal, que estaba intentando usar datos o alguna función de emergencia,
y le costaba. Ese minuto se hizo eterno. Cuando por fin se estableció la llamada, hablé con la operadora, que me dijo que enviaría a un agente de inmediato. Mientras tanto, el hombre seguía golpeando la puerta. No podía distinguir si solo la aporreaba o si estaba intentando reventarla de verdad. Cada impacto retumbaba en la madera de la cabaña y en mi pecho. Nunca llegó a entrar. 1 o 2 minutos después, dejé de oír sus golpes sobre la puerta. Escuché cómo se alejaba del porche y, poco después, el sonido seco y brutal de un cristal haciéndose añicos. Supe en el acto que había sido el vidrio de mi coche. Cuando la patrulla llegó, el hombre ya no estaba. Había signos claros de que se había internado de nuevo en el bosque, huellas en la tierra húmeda, ramas recién partidas, pero los policías no iban a meterse a perseguir a un desconocido en medio de un bosque negro en plena noche. Al menos no en ese momento. Cuando localizaron al dueño de la cabaña para informarle de lo que había ocurrido, las cosas se volvieron todavía más extrañas. Admitió que un huésped anterior había vivido algo muy parecido, pero que nunca llamaron a la policía. Según contó, alguien también había ido a golpear la puerta de madrugada y a gritarle al inquilino. Al día siguiente, cuando esa persona se marchó, el dueño encontró la puerta destrozada, como si alguien la hubiera reventado con una maza o algo parecido. Por lo que dijo, pensó que si lo denunciaba correría la voz y nadie querría volver a hospedarse allí. Así que decidió guardar silencio, arreglar los destrozos, cambiar la puerta por una mucho más pesada y resistente y no mencionar el incidente a nadie. Todo aquello me pareció enfermizo. No sé muy bien qué sentir al respecto. Al final del día, yo solo estaba agradecido de poder salir de ese lugar y seguir mi camino para ver a mi familia y a mis amigos. Quizá podría haber hecho más, insistir en que buscaran a ese hombre, pero lo único que quería en ese momento era que todo terminara. Lo que vino a hacer a esa cabaña, lo que habría pasado si esa puerta no hubiera aguantado, es algo en lo que probablemente seguiré pensando el resto de mi vida. Si crees que eso fue solo un susto, aislado en mitad de la carretera, piensa en todos los que pasan la noche trabajando solos mientras la ciudad duerme. A veces, lo verdaderamente peligroso no está en medio del bosque, sino a un par de metros de una puerta de cristal y un mostrador vacío. Trabajé en una gasolinera desde 2018 hasta 2020. No ha sido el mejor trabajo de mi vida, pero en ese momento me servía. Desde el principio intenté que mi encargado me pusiera en el turno de madrugada. Sabía que habría menos trabajo y que estaría solo, sin clientes pesados ni compañeros encima. El primer año casi siempre me tocó horario normal, tarde y algo de noche. Pero en el segundo empezó por fin a darme los turnos nocturnos que yo pedía. Tenía razón en algo. Había mucha menos carga de trabajo, y esa sensación de estar solo podía llegar a ser agradable. Lo que no calculé fue hasta qué punto iba a ser aburrido. A partir de las 10 de la noche, el negocio se desplomaba. Casi nadie entraba a la tienda, y si lo hacían, era solo para pagar la gasolina rápido y volver al coche. No exagero si digo que había horas en las que no tenía absolutamente nada que hacer. Me encontraba buscando cualquier excusa para matar el tiempo. A veces incluso salía y daba vueltas por el estacionamiento, simplemente por aburrimiento, respirando el aire frío entre surtidores silenciosos. Aquella noche pensé que sería una más. Para las 12 ya estaba desesperado por encontrar algo con lo que mantener la mente ocupada. Se me ocurrió vaciar los botes de basura de las bombas de gasolina. Al menos así me entretenía unos minutos. Cogí varias bolsas y salí, vaciando un par de contenedores y caminando después hacia la parte de atrás del edificio para tirarlas en el contenedor grande. En cuanto lancé las bolsas dentro, casi me dio un infarto. Había un hombre de pie justo detrás del contenedor. No lo había visto cuando me acercaba. «Ah, perdón, no lo vi», balbuceé nervioso, más avergonzado por el susto que me había llevado que realmente consciente de lo rara que era la situación. El hombre no respondió. Se quedó mirándome con una expresión vacía, sin emoción, con una mirada que no decía nada, pero que al mismo tiempo me incomodó al instante.
Seguí caminando de vuelta hacia el frente de la gasolinera, y fue entonces cuando empecé a procesar de verdad lo extraño que era que estuviera allí. Estaba detrás del edificio, al lado del contenedor de basura, a esa hora, quieto, sin hacer nada. No tenía pinta de vagabundo, su ropa estaba limpia, no parecía que viviera en la calle. ¿Qué podía estar haciendo entonces? En los alrededores había otros negocios que cerraban tarde y un bar cercano del que a veces salía gente tambaleándose, tomando atajos entre edificios. Pensé que quizá venía de ahí y simplemente había pasado por detrás de la gasolinera en mala hora, o que era un borracho más haciendo tonterías. Mientras vaciaba las otras papeleras lo miré un par de veces. Cuando volví más tarde a tirar el resto de la basura al contenedor, el hombre ya no estaba. No lo vi por ninguna parte. Tiré las bolsas, volví al interior y, aunque algo en mi cabeza me decía que aquello no era normal, decidí no darle demasiada importancia. Saqué el teléfono del bolsillo y miré la hora. 12:15. Me apoyé sobre el mostrador, pensando qué más podía hacer para no dormirme, cuando algo en el rabillo del ojo me llamó la atención. Miré hacia la puerta que daba al cuarto de atrás. Juraría que había visto algo moverse. Al principio no me asusté, porque pensé que eran imaginaciones mías, fruto del cansancio y del tedio. Pero como no tenía nada mejor que hacer, decidí comprobarlo. Caminé hacia la puerta, inclinando un poco la cabeza para asomarme antes de entrar. La luz de ese cuarto estaba apagada y la oscuridad lo envolvía casi todo. Sin embargo, justo cuando crucé el umbral, vi claramente a alguien pegado a la pared, como escondiéndose, esperando a que yo entrara. En cuanto lo vi y me detuve en seco, esa persona se separó de la pared y salió de la esquina. Era el mismo hombre de detrás del edificio. Pero ahora su rostro había cambiado. Llevaba la expresión más perturbadora que he visto en mi vida. Una mezcla de rabia descontrolada y locura pura, los ojos abiertos de par en par, la boca tensándose en una mueca que no era ni sonrisa ni gesto de odio, sino algo en medio. Apenas tuve tiempo de fijarme en el brillo del cuchillo en su mano antes de que lo lanzara hacia mí con un movimiento brusco. Mis reflejos se activaron solos. Di un salto hacia atrás, sentí cómo mi espalda golpeaba una de las estanterías y luego salí corriendo. No miré atrás. Abrí la puerta de la tienda y eché a correr por la calle, alejándome lo más posible antes de sacar el teléfono para llamar al 911. Mientras esperaba a la policía, de pie en la acera, no alcanzaba a ver bien si el tipo salía de la gasolinera o no. Esa noche había niebla y las luces difusas lo volvían todo borroso. Por supuesto, cuando llegaron los agentes, el hombre ya se había marchado. Registraron la tienda y los alrededores, pero no encontraron a nadie. Mi mejor teoría es que se trataba de un loco, quizá alguien sin techo, a pesar de su aspecto, que había decidido que aquella era su oportunidad para entrar, matarme y llevarse lo que pudiera. O tal vez era simplemente un demente con el impulso repentino de hacer algo horrible esa noche, sin provocación, sin motivo aparente. ¿Quién puede saberlo? Dejé ese trabajo poco después y nunca volví a saber nada del asunto. Si después de escuchar eso, miras de reojo cualquier puerta entreabierta en tu casa o en tu trabajo, no eres el único. A veces el peligro entra sin hacer ruido, se oculta en la penumbra de un cuarto trasero y espera pacientemente a que seas tú quien se acerque. Aquella noche yo estaba en casa, tranquilo, como cualquier otra. No pasaba nada interesante. Estaba tirado en el sofá viendo la televisión, aprovechando que era fin de semana largo para quedarme despierto hasta tarde. Vivo solo en una casa típica de suburbio. Unos meses antes había pasado por una ruptura bastante fea y, cuando todo terminó, decidí quedarme con la casa en vez de venderla, aunque eso es una historia para otro momento. Serían las 10 u 11 de la noche. Estaba bebiendo de una lata de cerveza bien fría cuando, de la nada, escuché un ruido. Sonó como un golpe, pero no provenía de la puerta principal, que ya habría sido raro a esas horas. Era un sonido que venía de detrás de mí, desde la parte trasera de la casa. Dejé la televisión encendida y me levanté para ver qué era.
A mi oído le había parecido un golpeteo en alguna ventana, pero no terminaba de encajar, así que me convencí de que quizá algo se había caído. Recorrí el pasillo, asomándome al cuarto de estar del fondo y luego a la cocina. No vi nada fuera de lugar, ninguna silla movida, ningún objeto en el suelo, nada. Volví al sofá sin darle importancia. Supongo que soy menos precavido que la mayoría, porque mi reacción fue simplemente pensar, sea lo que sea, no es nada. Seguí allí, bebiendo y viendo la televisión, dejando que el murmullo del programa llenara la casa, hasta que lo escuché de nuevo. Esa vez sí sonó claramente como dedos tocando el cristal de una ventana. Al oírlo por segunda vez casi no me quedó duda de que era eso. Me levanté de nuevo, esta vez algo más alerta, y volví a recorrer las habitaciones. Nada más entrar a la parte trasera, me di cuenta de que algo estaba mal. Una de las ventanas del fondo estaba abierta y también la puerta del sótano. Si hubiera sido solo una de las dos cosas, habría podido inventarme alguna excusa, culpar a mi despiste, pensar que la había dejado así sin querer. Pero una ventana abierta y el acceso al sótano abierto al mismo tiempo, después de oír esos golpes en el cristal, eran demasiadas coincidencias. Sabía que alguien había entrado en mi casa. Sé lo estúpida que fue mi decisión, pero en ese momento sentí que tenía que echar un vistazo al sótano. El alcohol me enturbiaba el juicio y mi ego tampoco ayudó. Soy un tipo grande y, en mi cabeza, la idea de salir huyendo de mi propia casa y dejar que un desconocido hiciera lo que quisiera ahí dentro no encajaba. Me quedé un momento en lo alto de la escalera, mirando hacia abajo. El hueco era oscuro, vacío, y no se escuchaba nada. Bajé despacio los escalones que crujían bajo mis pies y encendí la tenue luz del sótano. Desde que me había mudado casi nunca bajaba allí de noche. No tenía motivo. El sótano estaba sin terminar, con paredes de cemento y cosas viejas apiladas. Cuando llegué al final de las escaleras me sorprendió lo poco que se veía. La bombilla apenas iluminaba parte del espacio. El resto eran esquinas oscuras, huecos profundos en los que cualquiera podría estar escondido, conteniendo la respiración. Ahí fue cuando el miedo de verdad empezó a apretar. Fue como si me quitara de golpe la borrachera. Sentí un escalofrío, un instinto primario gritándome que saliera de allí. Subí las escaleras casi de dos en dos, salí del sótano, cerré la puerta y arrastré el primer mueble grande que tuve a mano para bloquearla. Solo entonces marqué a la policía. Por una casualidad extraña, había un coche patrulla justo al otro lado del barrio. El agente tardó muy poco en llegar. Entró con una linterna en una mano y el arma en la otra. Bajó las escaleras lentamente, apuntando a los rincones oscuros. No le hicieron falta ni 10 segundos para encontrar a un hombre agazapado en una esquina, justo al lado de la escalera. Cuando me lo dijeron, calculé que, cuando yo había bajado, debía de haber estado a apenas 1 metro de mí, tal vez a 3 o 4 pasos. El hombre estaba armado también, con un cuchillo de cocina grande, de esos que uno usa para cortar carne. Por suerte, no se resistió cuando el policía le dio órdenes. Se dejó esposar y sacar de la casa sin oponer pelea. Cuando preguntaron por qué había entrado, dijo que solo estaba buscando refugio del mal tiempo. Pero esa noche no hacía mal tiempo. Llovía un poco, sí, pero no era una tormenta, no hacía frío extremo. Y según averiguaron después, el tipo ni siquiera era indigente. Tenía un apartamento en el centro y un trabajo normal. Creo que esa ha sido la vez que más cerca he estado de ver mi vida terminar. Me perturba pensar lo rápido y lo silencioso que habría sido todo, lo fácil que habría sido que nadie supiera jamás qué pasó en mi sótano. Todo por alguien que entró sin motivo que se pueda comprender. Supongo que la lección es clara. No bajes nunca la guardia del todo, ni siquiera en una noche que parece tranquila y aburrida. Y aunque creas que basta con cerrar puertas y ventanas, hay miradas que se quedan pegadas al cristal mucho antes de que te des cuenta de que no estás tan solo como pensabas. Esto tuvo que pasar hace apenas 5 o 6 semanas. Era primavera y llovía bastante, así que pasaba casi todo mi tiempo libre en casa, lejos de la lluvia,
intentando ponerme al día con unos documentos pendientes del trabajo. Esa noche estaba sentado en el escritorio del salón, frente al portátil. Me moría de sueño y ni siquiera el café que tenía al lado conseguía despejarme del todo. Cada pocos minutos me recostaba en la silla, estiraba la espalda y me frotaba los ojos para aguantar un poco más antes de seguir escribiendo. En una de esas veces en las que me eché hacia atrás, vi algo a mi lado. Casi salí disparado de la silla. Había una cara al otro lado de la ventana, justo enfrente de mí. Lo más inquietante es que el hombre estaba pegado al cristal y me miraba fijamente, con una sonrisa clavada en la cara, sin parpadear, sin ni siquiera sobresaltarse al ver que yo lo había descubierto. Se limitaba a estar ahí, mojándose bajo la lluvia, con la frente contra el vidrio, sonriéndome. Me levanté de golpe y me quedé mirándolo, todavía en shock. Antes de que pudiera decir nada, el hombre se apartó de la ventana. Desapareció de mi campo de visión con una calma que me puso los pelos de punta. No soy precisamente un experto en ser observado desde la oscuridad a través de una ventana, así que no tenía ni idea de cómo reaccionar. Jamás había visto a ese tipo en mi vida. No era ningún vecino que reconociera. Pasado un rato, me acerqué con cuidado y miré hacia afuera. No había nadie. Lo único que vi fueron las huellas de botas marcadas en el barro, atravesando mi jardín y perdiéndose entre los árboles. Me aparté del cristal y me quedé de pie en mitad del salón, intentando ordenar mis pensamientos, respirando hondo. Pensé que, si me aseguraba de que de verdad se había ido, quizá podría seguir con mi noche sin quedarme paralizado por el miedo. Me puse una chaqueta impermeable a toda prisa. Abrí la puerta principal. Encendí las luces exteriores y salí. No llovía demasiado, así que se veía relativamente bien. Caminé hasta la ventana bajo la que había estado el hombre. Fue extraño ver mi propia casa desde ese ángulo. Desde allí podía ver perfectamente mi escritorio, la silla donde yo estaba sentado, la luz cálida inundando el salón. Era inquietante contemplar la escena desde el mismo lugar desde el que alguien me había estado observando hacía apenas unos minutos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Bajé la vista a las huellas en el barro y decidí seguirlas un poco. Repasando todo ahora, sé que fue una estupidez. No sé qué creía que iba a encontrar. Avancé tras las pisadas hasta donde los árboles empezaban a hacerse más espesos. Entonces noté algo raro. Las huellas estaban orientadas hacia mi casa. Eran pasos que venían desde el bosque hasta la ventana, y ahí se detenían. No había una segunda línea de huellas que se alejara. No había camino de vuelta. El corazón me empezó a latir más rápido conforme lo asimilaba. Me di la vuelta con la única intención de correr de regreso a la seguridad de mi casa. Pero cuando levanté la vista hacia la ventana del salón, ya no estaba vacía. Había una figura de pie en el interior, en el mismo lugar donde yo había estado sentado antes, mirándome fijamente desde dentro de mi propia casa. No lo dudé ni un segundo. Corrí hacia la calle, bajé hasta la carretera y empecé a golpear a lo loco la puerta de mi vecino. Tardaron en reaccionar, adormilados, pero al final se despertaron, me abrieron y me dejaron pasar. Fueron ellos quienes llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron y entraron a mi casa, ya no quedaba rastro de aquel hombre. Lo único que encontraron fue la puerta trasera forzada, la cerradura destrozada. Seguramente la había roto en el momento exacto en que yo salía a buscarlo bajo la lluvia. Si me hubiera quedado dentro, si no hubiera seguido esas huellas, tarde o temprano, me habría dado la vuelta en el salón y me lo habría encontrado cara a cara, a unos pasos de mí, sin cristal de por medio. Y no quiero ni imaginar qué habría pasado entonces. Si estas historias te dejaron inquieto cuando miras hacia las ventanas oscuras o hacia la puerta de tu casa, deja tu like y suscríbete para escuchar más relatos que no te dejarán dormir tranquilo. Escríbelo en los comentarios si alguna de estas experiencias te puso la piel de gallina, qué habrías hecho tú en el lugar de quienes las vivieron o si has pasado por algo parecido. Y recuerda, tal vez la próxima historia que se cuente aquí sea la tuya.